Te adoramos. Bendiciones para todos, familias, diseños de vida. Qué bendición poder estar con ustedes una vez más conectados en el espacio de edificación de nuestros altares familiares Betcar. Quiero recordarles que la identidad de nuestros altares es muy especial. Betcar significa casa de pastoreo. Nuestras casas tienen que experimentar el pastoreo de Dios. Y el pastoreo de Dios se da a través de la pericia de la palabra que Él nos ha entregado. Por eso es supremamente importante que como familias demos espacio intencional en nuestra cultura familiar para escuchar la voz de Dios. Así que le felicito por estar conectado en esta noche, por disponer junto con su núcleo familiar de este espacio, de esta oportunidad, porque sé que Dios nos va a hablar, sé que Dios nos va a inspirar poderosamente a través de su palabra. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre obediencia sin límites. Dios quiere que nuestra obediencia sea extrema, que no le coloquemos límite, que no le coloquemos peros. Dios espera de nosotros plena obediencia. Y pues obviamente habrá un resultado favorable para nosotros, porque todo aquel que obedece a Dios, más allá aún de las cosas que no entienda, no comprenda, experimentará la gracia y el favor de Dios maravilloso. Así que vamos a orar en esta oportunidad y vamos a pedirle al Señor que nos direccione a través de este espacio. Gracias te damos, amado Dios, en esta noche. Gracias por regalarnos una vez más la oportunidad de reunirnos en torno a esta transmisión para recibir, oh Dios, ese consejo, recibir esa palabra instructiva, ese pastoreo divino para nuestro hogar, para nuestra familia. Queremos sentir la pericia de tus manos, queremos sentir, Señor, la obra de tu poder en nosotros, ayudándonos, consolándonos, guiándonos, favoreciéndonos, pero sobre todo instruyéndonos para que como familia sigamos encaminados en la ruta que tú esperas que nosotros te sigamos. Te pedimos que la palabra que va a ser entregada en esta noche cumpla el propósito por el cual será enviada, palabra que edifique, que exhorte y que consuele nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a desarrollar la lectura que vamos a tomar como base para la reflexión que vamos a desarrollar en Josué capítulo 3. Quiero que por favor busque usted allí. Si no tiene Biblia, pues siga la lectura que va a estar apareciendo en pantalla. Josué capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Otra vez, para que entiendan que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué palabra tan alentadora para Josué. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Este es un pasaje bien interesante, amada familia, porque el Señor primeramente le dice: mire, yo voy a hacer algo que va a demostrarle a todo el pueblo que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero para poder demostrar ese respaldo que he prometido darte, necesito que hagas algo. Y ese algo requería que Josué se dispusiera a obedecer plenamente al pie de la palabra, al pie de la raya de lo que Dios le había dicho, que lo hiciera. Tal como Dios le dijo que hablara al pueblo, él tuvo que comunicárselo al pueblo, y entonces el Señor honró la obediencia sin límites de Josué. Hay un elemento interesante que pienso que deberíamos utilizar para reflexionar con respecto a aquellas oraciones que llevamos un buen tiempo haciendo delante de Dios y que honestamente
tenemos esa sensación de que como que sentimos que Dios no las ha oído, sentimos como que Dios no las ha tenido en cuenta o como que no han subido al techo por lo menos, ¿verdad? Entonces ahí es donde sería muy interesante que nosotros definitivamente analizáramos nuestro nivel de obediencia a Dios y a su palabra. Al punto que voy es que quizá muy probablemente muchas de las oraciones que no están hallando eco delante del trono de Dios, su causa principal sea nuestra falta de plena obediencia, nuestra falta de una obediencia sin límites. De hecho, áreas de desobediencia que no hemos querido tratar terminan convirtiéndose abiertamente en un obstáculo para que nosotros podamos experimentar la plenitud de las bendiciones del Señor. Cuidémonos, amados hermanos y familia que me estás viendo en esta noche, cuidémonos de esas áreas de desobediencia. Todos de una u otra manera luchamos con áreas en las cuales de pronto buscamos la manera como de negociar con Dios, como que Señor, esto sí, pero esto no, y se convierte ese no, se convierte en una área de desobediencia, porque Dios es muy claro. Él nos pide obediencia sin límites. Dios nos pide que cuando se trata de someternos a Él es completamente, no por partes. La obediencia que de hecho Dios nos pide significa disponernos a hacer lo que Él dice que hagamos cuando Él lo dice y de la manera como Él lo dice. Eso es verdaderamente obediencia sin límites. Y ahí entonces entra el elemento de nosotros obedecer a Dios sin importar aquellas razones que nosotros de pronto no comprendemos, aquello que Dios nos pide hacer y nosotros no comprendemos por qué Dios nos lo pide que lo hagamos. Ahí es donde también tenemos que seguir obedeciendo. Quiero hacerte una pregunta, amada familia, que sería muy interesante para que la reflexionáramos allí con los miembros de nuestro hogar. Y es, ¿hay algún área de nuestra vida en que nos está resultando muy difícil obedecer al Señor? ¿Hay alguna área en la cual nosotros somos conscientes, donde Dios de muchas maneras, a través de personas, a través de sueños, a través de versículos que llegan directamente en un momento clave y son muy francos, muy certeros con respecto a esa área de debilidad, a esa área de desobediencia, y Dios nos confronta en esa área de desobediencia? Él ha venido utilizando varios métodos para captar nuestra atención, pero resulta que nosotros continuamos endureciendo nuestro corazón. ¿Hay alguna área así? Pienso que es tiempo de escuchar la voz de Dios. Si eres consciente, amada familia, amado hermano que me estás viendo en esta noche, ¿eres consciente de que hay una área o alguna área de desobediencia? El consejo que quiero darte en esta noche es tiempo de escuchar seriamente la voz de Dios, para que no sigamos cayendo en esa esclavitud de nuestra carne y para que no sigamos permitiendo que Satanás tenga derecho legal para él acusarnos delante de Dios. Mira, familia, el remedio definitivamente está en nuestras manos. ¿Cuál es el remedio para poder salir de esa área de esclavitud? Simplemente obediencia sin límites. Esa es la clave. Obedezca sin preguntas, obedezca sin cuestionamientos. Simplemente el Señor te dice, haz aquello, hazlo. Que no entiende las razones por las cuales Dios te pide que haga eso, hazlo. Sencillamente obedece y entenderás que el Señor honra tu obediencia. Por eso el principio de Charles Stanley para esta noche es bien interesante, porque nos dice que Dios no nos demanda que entendamos su voluntad. Ojo con esto, Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos aunque nos parezca poco razonable. O sea, aunque yo no entienda por qué Dios me dice que tengo que hacer esto de esta manera y en este tiempo, pues lo voy a hacer. No lo entiendo, pero lo voy a hacer porque Dios me dice que lo haga. Y yo he decidido obedecer sin límites al Señor. Quiero que entiendas de una vez por todas, amada familia, que decidir hacer la voluntad de Dios y no la nuestra va a cambiar nuestra vida por completo. Claro que sí. Esa es la clave para poder empezar a experimentar una verdadera transformación. A mayor obediencia, mayor transformación. Entre menos obedezca, pues obviamente se va a frenar ese propósito de cambio. Por eso es que quiero dejar plasmado en esta noche en tu corazón un diseño eterno del cielo para el beneficio,
maravilloso de tu vida y de tu hogar. Y me gustaría, por favor, que si puedes, escríbelo allí en el chat mientras usted lo va trabajando. Escríbalo, por favor, allí. Convierta su obediencia a Dios en la mayor prioridad de su vida. Escríbalo allí. Convierta su obediencia a Dios en la mayor prioridad de su vida. Eso es algo que quiero también decirte, familia. ¿Por qué no haces un cartel en esta semana bien bonito ahí? Algún miembro de la familia tiene esa facultad, tiene esa tendencia a hacer carteles bonitos, o mándelo a imprimir. Póngalo en un lugar bien visible donde usted pueda verlo todo el tiempo y recordar. Convierta su obediencia a Dios en la mayor prioridad de su vida. Y entonces lo que quiero decirte con esto es que nuestra sumisión a Dios juega un papel supremamente clave en nuestra relación con Él. ¿Usted quiere cada día profundizar en su intimidad con Dios? Obedezca a Dios sin límites. Un ejemplo inspirador, por ejemplo, que nosotros encontramos en la Biblia acerca de obedecer a Dios sin límites, de obedecer a Dios más allá de nuestros razonamientos, tiene que ver con el caso de Noé. Noé decidió obedecer sin límites a Dios. Mire, Dios lo llamó a construir algo inverosímil, algo descabellado para su época. Le mandó a construir un arca enorme y en plena tierra. Esto parece algo extraño, ¿verdad? En plena tierra él tenía que construir un barco enorme. Ahora, entendamos que en ese tiempo, hasta ese tiempo, la gente no había visto llover, ¿verdad? Porque de una u otra manera se registra en la Biblia que lo que salía era un vapor que regaba las plantas, que regaba el agua. O sea, en lugar de descender el agua, más bien el agua surgía de la tierra. Entonces, la gente, cuando empezó a escuchar que Noé estaba haciendo un arca porque se iban a abrir las cataratas de los cielos y iba a haber un gran diluvio, pues eso era algo descabellado, era algo ilógico. Sin embargo, a pesar de todo ello, dice la palabra del Señor que él decidió obedecer a Dios. Quiero que lean en estos días allí en casa la historia de Noé en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis. Allí ustedes van a encontrar el registro de lo que estamos hablando en esta experiencia de fe maravillosa. Entonces, lo que aprendemos de Noé es que no siempre será lógico obedecer a Dios. En algún momento en este camino de obediencia sin límites vamos a encontrar críticas, vamos a encontrar burlas, vamos a encontrar desprecios por hacer lo que Dios nos manda hacer. Esto fue lo que vivió Noé. Noé tuvo que vivir esta situación. De hecho, él nos inspira porque él decidió caminar con Dios pese a toda esa situación. Él decidió obedecer a Dios en contra de la corriente de su sociedad. Ahora, usted se puede imaginar lo que Noé y su familia tuvieron que soportar en el largo tiempo que duró construyendo el arca. Algunos eruditos dicen y se atreven a pensar que lo más probable es que Noé duró 120 años construyendo el arca, que fue el tiempo prácticamente que el Señor le dijo a Noé: mira, he determinado raer de la faz de la tierra todo ser viviente, mi espíritu ya no va a contender con el espíritu del hombre, mas serán 120 años los días de ellos en la tierra. Recuerde que hasta esa época la gente vivía casi un milenio, ¿verdad? Casi un milenio. Noé vivió más de medio milenio. Él terminó viviendo prácticamente 950 años, si no estoy mal. Pero al punto que voy es que parece ser que ya fueran los 120 años o fuera menos tiempo, pero de todos modos fue un largo tiempo en el que Noé tuvo que poner a prueba su capacidad de perseverar en obedecer a Dios. El registro bíblico nos demuestra que de hecho lo hizo. Él fue pregonero de justicia. Todo el tiempo mientras hacía lo que Dios le había mandado, no se quedó callado, le habló, le testificó a la gente de por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y podemos imaginarnos entonces que cada vez que Noé les hablaba del juicio que pronto se iba a desatar para la humanidad, me imagino la reacción con violencia en el corazón que había de esta gente contra él, contra su familia, violencia de palabras, violencia de actitudes, ¿sí? Porque de una u otra manera era para toda esta gente molesto lo que él estaba haciendo, porque iba en contra de la tendencia de su sociedad. Pero qué bueno saber que Noé perseveró en obediencia a Dios, y tan pronto
cayeron las primeras gotas de lluvia, pues prácticamente ya se vio recompensada su perseverancia y su fe en Dios. Valió la pena obedecer a Dios sin límites. Ahora, lo más importante es que la historia no termina allí, que simplemente sí se cumplió lo del diluvio, sino que también por su obediencia sin límites terminó salvando su propia vida y salvando la vida de su familia por causa de la obediencia al Señor. Entonces, Noé perseveró en obediencia a Dios y tan pronto él decide hacer este acto de fe, el Señor lo honra. Yo quiero decirte en esta noche, amada familia, vale la pena perseverar en nuestra obediencia a Dios, vale la pena sacrificarnos por obedecer a Dios, aun cuando sea difícil, aun cuando vaya en contra de la corriente del mundo que nos rodea. Lo importante es perseverar en creerle a Dios, perseverar en obedecerlo, perseverar en honrarlo, perseverarlo en guardar su palabra. Que tarde o temprano Dios ha determinado un momento kairos en el que Él confirmará nuestra obediencia y la recompensará. Por eso es que elegir el sendero de la obediencia sin límites a Dios es elegir estar dispuestos a enfrentar reacciones, claro que sí, reacciones negativas de los que de pronto nos van a rodear, de los que van a estar obviamente a nuestro alrededor. Pero es muy bueno saber que a pesar de que tengamos que enfrentar algo difícil, de que tengamos que enfrentar una reacción de soberbia, de contradicción de parte de la gente a nuestra obediencia a Dios, tenemos una muy buena razón para ese mandato. Y es que Dios terminará beneficiándonos poderosamente. Así como Dios benefició a todos los que le obedecieron en la Biblia, Dios lo sigue haciendo en este tiempo. Obedece a Dios sin límites y el Señor te va a recompensar. Quiero concluir diciéndote que la obediencia sin límites a Dios solo es posible cuando aprendemos a desarrollar una íntima comunión con el Espíritu Santo de Dios. No pretendamos obedecer a Dios desde nuestras fuerzas. No pretendamos hacerle promesas a Dios desde nuestras buenas intenciones, porque terminaremos frustrados. A Dios se le obedece cuando caminamos en el Espíritu. A Dios se le logra rendir plena obediencia, obediencia sin límites, cuando decidimos depender completamente de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para poder enviar al otro Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Paráclito, es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos capacita para que a pesar de nuestras falencias podamos mantenernos firmes en el propósito de honrar y de glorificar al Señor. Mire, Él es el único. El Espíritu Santo es el único que puede dirigirnos en ese terreno fructífero para terminar haciendo lo que realmente Dios espera que nosotros hagamos. Amada familia, si decides obedecer a Dios con todo tu corazón, sin importar el precio que tengas que pagar, quiero asegurarte que Dios te va a socorrer, quiero asegurarte que Dios te va a respaldar, que Dios te va a honrar, que Dios va a terminar exaltándote, porque Dios honra a los que le honran. El Espíritu de Dios está sobre ti, amada familia. El Espíritu de Dios vive en ti y por eso Él te va a capacitar para poder hacer la voluntad de Dios. Te va a fortalecer para que te mantengas inquebrantable en el camino de obedecer al Señor. Y como Dios le dijo a Josué, Él también nos lo dice a nosotros hoy. Mira, así como estuve con los personajes de la Biblia, quiero que sepas que yo también quiero estar contigo. Solamente esfuérzate. Solamente sé valiente, solamente cumple mi palabra, obedéceme sin límites y yo me encargaré de demostrarle a todos los que te rodean que realmente yo estoy contigo, que realmente estoy para respaldarte. No importa lo que yo te pida que hagas, no importa lo que yo te pida que tengas que obedecer, simplemente hazlo. Y si lo haces, honraré tu obediencia. Solo hagan mi voluntad y aunque les parezca poco razonable, sigan obedeciendo, porque me voy a glorificar en vuestra obediencia y así podré convertirlos en las personas que yo he planeado que ustedes sean. Ustedes tienen que convertirse en instrumentos de mi gloria para mi gloria y entonces los honraré, ha dicho el Señor de los ejércitos. Qué palabra tan especial la que el Señor nos entrega en esta noche, amada familia. No cuestionemos el obedecer a Dios,
Simplemente vamos más allá de los límites, obedezcamos a Dios plenamente y dejemos los resultados en sus manos. Oremos a Dios. Padre hermoso, Padre maravilloso, en esta noche tan especial, te agradecemos por la palabra que nos has entregado. Como familia, Señor, queremos tomar muy en serio este elemento, este tema que hoy nos confronta de una manera directa. ¿Cómo se halla el área de nuestra obediencia delante de ti? Señor, queremos pedirte que esas áreas donde reconocemos que hay desobediencia, las podamos hoy rendir a tu señorío, las podamos, Señor, entregar bajo tu gobierno, para que no sigamos, Señor, abriendo brecha, para que no sigamos, Señor, abriendo puertas, para que el enemigo pueda manipularnos y acusarnos delante de ti. Todo lo contrario, Señor, sometemos esas áreas de desobediencia para que a través del Espíritu Santo empecemos a disfrutar de una experiencia de renovación, una experiencia de cambio, de transformación, porque en verdad anhelamos ser familias obedientes, familias que obedecemos a Dios sin límites. Levanta nuestra familia a ese nivel, a ese terreno fructífero, a ese terreno, Señor, donde vamos a poder experimentar la potencialidad que produce obedecer a Dios. Quiero agradecerte por este espacio hermoso que nos has regalado y sigo declarando bendición sobre cada hogar, sobre cada familia en Diseños de Vida. Padre, declaramos que este tiempo de altar es un tiempo, Señor, precioso, donde hemos sido edificados a través de esta palabra, donde hemos podido adorarte y reconocer, Señor, tu grandeza, tu exclusividad para nuestra adoración. Pero también prepáranos para este tiempo de bendecir a nuestros hijos y poder culminar, Señor, también con ese tiempo de comunión familiar a través de este alimento que se comparte, Señor. Gracias porque es un espacio de bendición, un espacio de edificación, un espacio también de comunión, pero sobre todo es un espacio para brindarte nuestra adoración. Toda la gloria sean para ti, mi amado Cristo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, que el Dios nos ayude a obedecerle sin límites, que seamos esas familias que hallamos placer en hacer siempre la voluntad del Señor. Recuerden que este viernes nuestros chicos invitados a las 5 de la tarde por plataforma Zoom. Qué bendición este espacio para ellos, este espacio para seguir ministrando direccionamiento a través de la palabra. Y recuerden también, amados hermanos, amadas familias, que este domingo, último domingo del mes de octubre, vamos a aprovechar que es el último domingo para celebrar en el marco del mes de la Biblia. Vamos a celebrar también el valor que tiene la Biblia para nosotros como familia. Así que prepárate porque hay una palabra muy especial que quiero compartir con toda la iglesia. Quiero que este domingo no solamente esté usted allí, los adultos, quiero que también invite a sus niños, porque vamos a tener una franja infantil muy especial, pero también la prédica va a estar dirigida a todo el núcleo familiar. Así que preparémonos porque vamos a salir inspirados, retados a amar esa poderosa arma que Dios nos ha entregado como familia, la palabra del Señor. Un abrazo para todos, que Dios les continúe bendiciendo y recuerde que la gracia del Señor siempre está sobre ustedes. Feliz noche. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.